presentando a todos los invitados que tenemos. Luis Rosales, colega, político también. ¿Qué tal, Luis? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Al contrario, un gusto. Y también los tenemos en línea a Pablo Romá, analista político, politólogo, y a Kachanowski, el amigo economista que se pelea mucho por televisión, según lo he visto. Después vamos a hablar con él. Pero hay noticias muy importantes. Esto que tiene que ver, lo adelanto después. No, pero lo podemos dialogar ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Saludos a Luis y al resto de la gente. Empiezo por lo que me preocupó esta mañana leyendo noticias económicas. Insisten con algo que fue un fracaso total en la Argentina, que es la cuestión de los monopolios, ¿sí? Me voy a rectificar. En realidad, la nacionalización de los depósitos, ¿sí? Lo leíste, seguro. Me hizo acordar a una ley que saca en plena crisis del 2001, que se saca en el Parlamento Nacional sobre la intangibilidad de los fondos en aquel entonces. ¿Cómo evalúas la medida? ¿Qué repercusión puede tener? Mirá, a ver, primero, es casi el mensaje como para decirle a la gente, vayan al banco y saquen la plata del banco ya. O sea, un diputado oficialista por Jujuy, creo que es, diputado, está diciendo, bueno, vamos a estatizar los depósitos. O sea, que el Estado se queda con los depósitos de la gente. Confiarle mi plata al Estado, y en particular a esta gente, es de suicida, te diría, prácticamente. O sea, están mandando el peor mensaje. Ahora, déjame que te agregue un dato más. En rigor, buena parte de los depósitos del sector privado ya están estatizados. Entonces, que del total de depósitos del sector privado, el 71% se lo queda el Banco Central. A través de lo que son las LELIC y los encajes bancarios. O sea que vos dejaste 100 pesos en el banco, 71 ya los tiene el Banco Central. Y otra parte, los bancos tienen bonos del Tesoro, con lo cual llegas a que aproximadamente el 90% del total de tu plata te la debe el gobierno, el Estado, o el Banco Central o el Tesoro Nacional. ¿Pero qué finalidad tendría el anuncio de ese representante de la provincia? Te digo algo, sí. Más que anuncio, fue una idea locada. Lo marginaron como si tuviese coronavirus. Bien. Salió al frente de todos a decir que no se respalda esa iniciativa. Es decir, todos contra uno. Y creo que jamás creyó que iba a tener semejante no respaldo, ¿no? O contraataque por parte de todos, legisladores, senadores, diputados. Lo dejaron absolutamente solo, porque además es un momento en el que no colabora en nada, ¿no? Plantear algo por el estilo. Les recuerdo que el sistema financiero argentino es tan chico como consecuencia de todas las locuras que se hizo a lo largo de décadas, que es más chico que el de Burundi y que el de Somalia. Cuando uno toma el total de depósitos sobre el Producto Bruto, que es un indicador, estos datos del Banco Mundial, no estoy inventando, es más, nuestro sistema financiero argentino es más chico que el de Burundi y que el de Somalia. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el argentino fue tantas veces robado en los bancos, ¿sí? Por el Estado, por las confiscaciones, etcétera, que busca refugiarse en bancos del exterior. Y con esto te cierro. Vos fijate al absurdo que llega el populismo. ¿Qué hace el tipo que se lleva la plata afuera? Se la lleva a Estados Unidos, suponete, ¿sí? ¿Y qué hace el Banco Americano? El Banco Americano, con la plata del argentino, financia el consumo y la inversión de los americanos. Con lo cual nosotros, que somos unos piojosos, terminamos financiando el consumo y el desarrollo económico de los países desarrollados. Esta es la locura del populismo y la inseguridad jurídica. Por eso la importancia de las instituciones. Roberto, ¿te podés quedar allí unos minutos acompañándonos? Así vamos uniendo todas las voces que están aquí. Te comento que en este momento está llegando Alberto Fernández a la Casa Rosada. Allí vemos el helicóptero presidencial. La vicepresidenta de la Nación llegó hace aproximadamente 40 minutos. Estamos en la antesala, se diría, de lo que es la presentación de un fomento al desarrollo agroindustrial. Las metas, te digo, son muy ambiciosas, ¿no? Hacia 2030 se habla de generar cerca de 700.000 puestos de trabajo. Bueno, de eso va a hablar el presidente de la Nación. Confirmó entonces Cristina Fernández que va a estar allí.
y veremos qué tono tiene el anuncio de hoy. No en minutos nada Ya más va a suceder. hubo hace unos días, nomás, unas semanas, también otro anuncio que prometía no sé cuántos empleos. En millones era ya esa Veremos, sí. veremos de qué tono de rojo se disfraza Papá Noel hoy, Carlos. Que vos estás con la figura, te gusta la del Sí, Papá me gusta. Noel. Bien, bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero no es Navidad. No es Navidad. No es Papá Navidad. Noel, pero no es Navidad. Ya hace rato que no es Navidad. Ese es el tema. Hace mucho que no es Navidad, Luis. Ni es Domingo de Pascua. Ni es Domingo de tampoco. Pascua. Ahora, si me permitís, ¿no? Sí, por favor. Qué increíble, otra vez reeditando esta historia en la Argentina, de si Duhalde se hablaba con Menem, si Scioli se hablaba con Néstor, si Chacho con De la Rúa, si... Es complejo. El sistema político argentino me parece que no está diseñado para los argentinos. Está diseñado en un sistema un poquito... El presidencialismo tan fuerte, con... En la Argentina... ¿Vos querés ir a un Y parlamentarismo? me parece que la Argentina de hoy hubiera resuelto mejor su tema. Pero ¿cómo lo haces sin partidos políticos, Luis? Este Sí, es el eso es problema. cierto. Eso es cierto. Porque en Europa Ahora, fíjate tienen, cómo resuelve Alemania la retirada de la Merkel. Con una coalición, Una coalición que variopinta. variopinta. Muy particular. Empezó con los ecologistas, después Todos fueron saben que un cambiando. poquito tienen que ceder. Hoy estuve en una reunión con los liberales alemanes, viste que tienen una fundación acá en Buenos Aires, la Naumann. La Naumann. Y comentan que ellos están contentos de estar ahí, tal vez, si tienen finanzas. Entonces, saben que Alemania puede, con los socialdemócratas, correrse un poquito, pero el manejo del grifo lo van a tener los ortodoxos liberales. Entonces, Alemania no va a sacar los pies del plato. Sí, Y para la Argentina yo creo que habría que repensarlo. No va a este sistema, porque cuando pasa esto de que hay una coalición de poder, el presidente no tiene el poder similar, no tiene el mismo poder cuando es dueño de esa coalición. Sí, acá hay coalición electoral táctica nada y más. exitosa, Sí. pero no hay coalición de gobierno. Ahora, en un sistema presidencialista, ¿no? Poniendo los pies en este presente que Sí. tenemos en Argentina. Pablo Romá, ¿cómo lo ves? Alberto Fernández, 18 días pasaron de las primarias. ¿Cómo ves a este presidente ante una campaña que me parece va a ser muy, muy livianita y la gestión por parte del oficialismo va a ser la campaña en sí mismo, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Un ¿Qué saludo tal? a ¿Cómo toda te la va, mesa. Pablo? No, creo que... Muy bien. Creo que el presidente ha asumido un rol distinto al que había asumido de cara a las primarias. Me parece que ha asumido un rol de un perfil más bajo y creo que en ese sentido habla un poco de las consecuencias de lo que significó la crisis política dentro del ¿Lo favorece o lo y- debilita cada vez más en cuanto a la imagen que tiene, digo, en un sistema presidencialista ante la ciudadanía? Mira, yo creo que es difícil ver si lo favorece o lo perjudica. Me parece que el presidente venía con un nivel de exposición muy alto y también me parece que la sociedad le está pidiendo otra cosa al presidente. No solamente que haga la campaña, que se ponga la campaña al hombro, sino que como líder empiece también a tomar decisiones en términos de lo que significa resolver los problemas más de fondo, ¿no? Esto de salir a caminar y escuchar. A los vecinos. Pablo, perdóname que complemente lo que dice Eduardo. En la última encuesta que nosotros pudimos hacer, Alberto se cayó 10 puntos, otros 10 puntos de imagen positiva desde las PASO hasta ahora, anda en los 17, 18 puntos de positiva, de modo tal que es de la Rúa. Entonces queda claro que está cada vez más debilitado. Y el kirchnerismo que le pide, podés poner la cara, pero no podés poner el audio. Me parece que lo que está claro es que está cada vez más debilitado, ¿o no? Mirá, en términos de opinión pública es correcto lo que vos planteás. Ahora, en términos políticos, yo no sé si al presidente no le conviene tener un perfil un poquito más bajo, empezar a ocuparse de otras cuestiones. Recordemos que viene de un cuestionamiento fuerte, digamos, ¿no? La foto de Olivos también lo puso en un lugar muy complicado y me parece que el presidente tendría que asumir, empezar a resolver algunos problemas, tomar algunas decisiones que surgieron de esta crisis política y del resultado de la elección. Me parece que salir a escuchar a los vecinos hoy, me parece un poco débil como estrategia política. Me parece que el gobierno
sabe cuáles son los problemas de fondo, qué es lo que tiene que resolver y tiene que avanzar Sí, hacia ahí, la digamos, pregunta ¿no? es, Pablo, si se corta solo, queriendo ir a hablar con los vecinos o abrazándose con empleados de Aeroparque o haciendo algún otro tipo de actividad más en el llano, en lo cotidiano, si se corta solo o es parte de la comunicación que ha elegido el gobierno en esta parte. No, y también me parece que hay que considerar que un presidente, si va directamente hacia el vecino, es porque todo el Estado que está en el medio no sirve, no funciona, porque teóricamente ese es el desarrollo institucional que debería capturar las necesidades de la gente, que debería gestionarlas, acomodarlas, estructurarlas. Si querés en el medio solucionarlas, no pasa nada de eso. Yo les pido a todos que se queden Sí, yo porque creo ahora... que- Sí. No, adelante, Pablo. Adelante. No, creo que tiene que ver con ese lugar, esa posición, y me parece que el presidente tiene que reconfigurar su lugar, y bueno, y me parece que mostrar una firmeza y un nivel de decisión que no tiene que ver con esas caminatas o esas cercanías, sino que tiene que ver con otro tipo de empatía, que es encontrar un vínculo con la ciudadanía para poder dialogar sobre cuáles son los problemas y empezar a resolverlos realmente. Les decía que se queden todos porque quiero escuchar todas sus voces con el próximo tema. Cierro este tema del presidente de la Nación con una reflexión, si se quiere, conceptual, que es, algunos creen que la autoridad no se debe confundir con el poder. Vos podés tener autoridad, ¿sí?, y no quiere decir que eso tengas poder. Y siguiendo el pensamiento, tampoco confundir el poder con la legalidad. Vale decir, legitimidad, legalidad es legal, presidente, por supuesto. Legitimidad, los números, todas estas cuestiones están poniendo en duda esto. Entonces, después yo me pregunto, ¿y entonces el poder cómo se tiene? Porque me parece que no es un presidente en ejercicio de mucho poder, me parece. Una cosa es un perfil bajo y otra cosa es que el hombre esté en el suelo. Son dos cosas distintas. Yo, si me permitís, le quiero hacer una pregunta a Luis. A Luis, ¿Podemos? adelante. Te desordeno por ahí. Aguántenos el resto. Sí, porque decía una cosa muy interesante, Luis. Permíteme que te pregunte esto. Hablabas de coaliciones como forma de ordenar mejor una vida institucional, política argentina. En la Argentina hay coaliciones. Hay coaliciones. ¿No? Hay coaliciones. Pero cuando acceden al poder, organizan el poder parcelándolo en línea 1 de un ministerio. Totalmente. El actor A, la línea B, el B, la línea 2 el B, la línea C, la vuelve a tener el A. Parece y después... la dictadura cuando se dividieron las provincias entre la Armada... Las armas, claro. Claro. Entonces, las Fuerzas Armadas. Lo que Fuerzas sucede es que ese nivel de acomodamiento por capas geológicas no permite a ningún ministerio gestionar. Entonces, suponete que el día de mañana hubiera una alianza que dice, bueno, muchachos, el partido tal, suponete los liberales asumen el Ministerio de Economía. Otro partido, el Partido Verde, asume el Ministerio de Medio Ambiente. Y así. ¿Crees que funcionaría mejor sin que tuviéramos que cambiar el sistema hacia un parlamentarismo o no? No, me parece que no. El sistema presidencialista es presidencialista y está armado para tener un ejecutivo fuerte, unipersonal. Esa es la inspiración Tradición de estadounidense. la Constitución argentina, inspirada en la norteamericana. Algunos dicen copiada en la norteamericana. Ahora, el problema se da cuando el presidente es débil, como en este caso. ¿Y cuán débil va a quedar después de la elección? Todo parece indicar que la elección va a repetir o agravar el resultado. Sí, sí. Más débil el presidente, más débil que 17% de imagen positiva. Y bueno, ¿qué no va a creo que pasar pueda ahí? estarlo, ¿Qué va a claro. pasar ahí? Y más en esta particular circunstancia que la primera en la línea de sucesión es ella. Pero no quiere. Bueno, pero es ella, que también es otro personaje muy controvertido en esta particular circunstancia. Totalmente. Así que yo creo que los analistas, los cerebros, el tuyo, entre otros, tienen que pensar mucho escenarios institucionales en la Argentina que viene. Sí, y va a si ser una no- situación muy compleja. Compleja en lo político, que seguramente Roberto Kachanowski lo va a afirmar. Bueno, él ya tiene el sector liberal. Va acá en a en lo agravar, que- en lo va a que- agravar lo económico. La convulsión política que puede darse si el gobierno es derrotado nuevamente por un margen mayor. También podemos pensar que no va a haber convulsión política y que simplemente van a ser 2 años tensos
y lacónicos y tristes. Ahora, podríamos... Sin una explosión en la Pero Plaza de Mayo, Luis. perdón, en un día para el gobierno que los números de la pobreza vuelven a ser categóricos. Claro. Cacha, un 40,6%, pobreza que baja en la comparativa con el año pasado, que baja unas décimas, pero en realidad son más pobres porque ha aumentado la población. Estamos hablando de 18,8 millones de personas en la pobreza, Cacha. Las podemos poner en Sí, pantalla. claro, podemos ver. Las imágenes así lo ven todos y después escucho las voces de todos. Y te digo algo, Cacha, si llegás a superponer lo que distrito por distrito, provincia por provincia, te dan los números de la pobreza hoy, casi es el calco de los resultados de las PASO. Es decir, donde la situación económica se hizo más difícil, donde la crudeza de estos números que se traslada a la vida cotidiana te dan una pobreza del 40,6, una indigencia del 10,7, son 5 millones de personas que no llegan ni siquiera a lo mínimo indispensable como para comer 2 platos al día. ¿Las repasamos, Eduardo? Sí. La indigencia al 8,2% en el primer semestre del año. Estamos hablando de 5 millones de personas. La pobreza ahí, lo teníamos el dato, 40,6 en el primer semestre del año. 40,6 es el promedio. ¿Sabes cuánto es el índice de pobreza en Concordia? 56,5%. Ah, mierda. Y tenés Gran Resistencia, altísimo, Gran Santa Fe, tenés ciudades en las que ha crecido el número de la pobreza. Digo, ¿cómo revertís esto en campaña, Cacha? ¿Y estos números qué significan en la economía de hoy? Sí, a ver, primero, cuando vi el número me llamó la atención. Por la forma en que se calcula la pobreza, lo primero que hice fue, primero vi que había bajado unas décimas nada más, respecto al primer semestre del año pasado. De 40,9 a 40,6, tal cual. Claro, y me llamó la atención porque en el primer semestre de este año se aceleró la inflación. El año pasado, en el primer semestre, la inflación fue más baja porque estábamos todos encerrados y no podíamos gastar un banco, no sé si se acuerdan. La inflación promedio mensual estaba en el 1,5%, 2%, y ahora la tuviste en el 3 y pico. Cosa que, te digo, francamente me llamó la atención. Entonces, hago una explicación muy rápida de cómo se calcula la pobreza y por qué tengo mi duda. Para calcular la pobreza, decimos, bueno, una persona necesita una canasta básica total, que es como un índice de precios del consumidor más chico, ¿sí? Si la persona gana menos de lo que cuesta esa canasta, es pobre. Si gana más, no es pobre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me fijé cómo había evolucionado la canasta básica alimentaria, eso te define la indigencia, la total, y este año subió mucho, casi el doble de lo que subió en el primer semestre del año pasado. Y me están diciendo que hay nada más que unas décimas de diferencia. Entonces miré los datos de ocupación que da el Ministerio de Economía, con el tiempo que hubo, obviamente, desde que salió el informe hasta ahora, a las 4 de la tarde, ¿no? Sí. Pero y vos lo que ves es que hay menos gente ocupada en el sector privado, o sea, tenés más desocupación. Entonces decís, ¿de dónde? O sea, no estoy dudando de Marco Labaña, lo que estoy diciendo es, bueno, ¿están haciendo bien la cuenta? Te preguntaba eso porque ya hay una historia con el INDEC, entonces digo, en tu caso, ¿cómo lo evaluás? Si es que hay engaño o no, qué sé yo. Claro, no estoy diciendo que volvió Moreno, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, me gustaría ver cómo hicieron las cuentas, porque me llama la atención, te digo la verdad, si vos tenés más desocupados en el sector privado, formal estoy hablando, ¿no? Y tenés nada más que si sumás monotributistas sociales, empleados públicos, sumás todo. Te da que hay 25.000 personas más ocupadas que en el primer semestre del año pasado. Pero la inflación se te disparó y la canasta básica alimentaria también se te disparó. Me suena raro. Ahora, Cacha, perdona. Pregunta, sí, ¿entiende el gobierno, digo, que el sector privado, si está cada vez más asfixiado, en algún momento detona? Digo, si cada vez menos terminan bancando al resto del país que vive del Estado de alguna manera, o con algún beneficio, o con algún plan, digo, esto termina mal. Digo, ¿cómo puede terminar mal si el gobierno es de este color político o de otro, no? Sí, a ver, creo que el objetivo del gobierno en este momento, en particular de Cristina, es otro. Es cómo hago para lograr mi objetivo político, resolver mi problema. Si Argentina se tiene que incendiar, es un problema aparte, eso no me interesa. Primero está mi problema, ¿no? Es mi visión, por ahí me equivoco, ¿no? Pero es mi visión. Vos no podés dar vuelta a esta situación
no la vas a dar vuelta ni de acá a las elecciones, ni de acá a 2 o 3 años. Dar vuelta a este país, Argentina, va a llevar décadas. O sea, no nos engañemos. Cualquiera que diga, mañana salimos adelante. No, mentira. Dar vuelta a un país lleva muchísimo tiempo y sobre todo por el deterioro institucional que tiene la Argentina. Cuando te digo deterioro institucional, digo respeto por los derechos de propiedad, orden, digamos, el orden jurídico, previsibilidad de la regla de juego, más carga tributaria, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo no lo veo dando vueltas, ni siquiera veo que emitiendo moneda vayan a lograr mucho más actividad económica de acá a noviembre. Yo hice esta cuenta. ¿Tengo un minuto más, Carlos? Sí, sí, dale. Tengo un... ¿Me escuchás? Muy rápido. Yo te digo, entre noviembre de 2019, ¿me escuchan? Sí, se te escucha correctamente. De agosto de... Bien. Entre noviembre del 2019 y agosto de este año, hice la cuenta y cada argentino en promedio tiene un 132% más de plata en el bolsillo emitida. O sea, pusimos más billetes en el bolsillo de la gente, que es lo que dice el gobierno. Bueno, con ese 132% más de billetes vos podés comprar solo un 1% más de yerba mate. Podés comprar 6% menos de carne picada. Podés comprar 8% menos de asado. Podés comprar 8% más de tomate redondo. Bueno, y podría seguir con los datos. Entonces, ¿cuánto tenés que emitir para mover un poco más la economía? Comprar, no sé, ahora, con lo que están emitiendo, comprarás un poco más de yerba mate y se acabó. Roberto, aprovecho esto que estás señalando porque el tiempo pasa, dice la canción, y obviamente van a llegar las elecciones, va a haber un resultado, va a haber una situación real, objetiva de la Argentina, y me da la impresión que tal como estamos hoy con el tema de la inflación, etc., va a haber mayor desigualdad. O sea, el índice de Gini, ese que mide la diferencia entre los más ricos, los más pobres, yo creo que va a crecer inevitablemente. Mi pregunta concreta desde tu perspectiva y desde tus saberes es ¿cómo lanzás el desarrollo, pero no con la teoría del derrame que, bueno, cuando se produzca más va a caer? ¿Cómo haces para, de alguna manera, tener vectores para que la desigualdad vaya reduciéndose, ¿no? No sé si fui claro con la pregunta. No fui claro porque... Sí, no. A ver, no, entiendo la pregunta. Yo te diría, primero yo creo que Argentina va hacia un problema de una crisis tipo el Plan Primavera, final del Plan Primavera de 1989, ¿te acordás? Sí. En primavera de 1989, Plan Primavera de Alfonsín, estalla en 1989, el 6 de febrero, y una mezcla de Rodríguez. O vamos con menos intensidad, pero algo de ese. A tu pregunta, la primera pregunta que me hago, y eso la dejo para el resto, que saben más que yo, es: ¿Argentina cómo va a reaccionar el argentino? ¿Va a ser la rana que la metes en el agua caliente y salta? ¿O va a ser la rana que le metes en el agua fría, le subís a poquito y la vas cocinando y la dejás? Esa es mi gran duda ante la crisis que vamos a vivir. Porque tu pregunta es cómo resolvemos el problema. Y yo te digo, mirá, por ahí el argentino se acostumbra a vivir cada vez peor, que sería lo más grave. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Roberto, a tu pregunta concreta. Sí, cerralo porque no se escucha, No, se te escucha mal, así que si lo podés hacer breve, te lo agradezco por los espectadores. Sí. A ver, ahí se quedó congelado. No, sí, que tengo conexión Wi-Fi y por eso no se escucha bien. No sé si me escuchás ahora. Sí, te escucho, sí. ¿Me escuchás? Te lo digo rápido. Yo creo que para poder salir de esto necesitas inversiones. Y para eso tenés que enamorar a los tipos que tienen que hundir inversiones en Argentina. Inversiones, digo, no una fábrica, un comercio, lo que sea, ¿no? Grosas. Y eso no lo conseguí de un día para otro. Roberto, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Luis, te escucho. Sí, escuchando lo que dice Kachanowski y coincidiendo con lo que dice Kachanowski, como siempre, en los temas de fondo, en el tema sobre todo económico, tenemos coincidencias, ¿alguna vez podríamos encarar los problemas de fondo en la Argentina?
Tal vez podríamos aprovechar una transición como esta, una situación como esta, para que el presidente a cargo haga lo que en algunos países se hace de vez en cuando. Si tenés madurez. Que es hacerse cargo, no soñar con la reelección eterna y con la gloria, no sé, de ser el nuevo Sí, Perón o el o poder el nuevo permanente. Irigoyen. El poder permanente. Y trabajar en los temas de fondo, aunque sean algo impopulares en el corto plazo. ¿Y compartiría la oposición el costo? Sentarse con todos y decir, voy a pagar el costo. Todos saben, Carlos, todos saben lo que hay que hacer en la Argentina. Hasta la señora Kirchner sabe. Por más que se ponga la boina y recorra las calles de París haciéndose la rosa de Luxemburgo, la señora Kirchner sabe que hay que equilibrar los presupuestos, que hay que crecer, que hay que exportar más, que hay que traer inversiones nacionales, generar confianza, inversiones nacionales y extranjeras, equilibrar los presupuestos para que haya menos déficit. Luis, vos decís que Cristina Fernández avalaría esta receta que acabas de contar. Todos saben que hay que hacer eso, nada más que nadie lo quiere hacer. Claro, nadie quiere meter los dedos. Nadie quiere meter los dedos en el enchufe, nadie quiere pagar el costo Ahora, Luis, de la transición de una Argentina viciosa a una Argentina virtuosa. Lo han hecho muchos países y algunas transiciones son complejas y alguien paga el costo. Pero Cristina Fernández tuvo 8 años. Pero ya lo sé y no lo quiso hacer nunca. De 2 gestiones. Nunca lo quiso hacer. Pero no lo quiso hacer porque no lo Bueno, siente entonces. no está ahora- no porque sabe que hay que hacer No eso. está ahora en el gobierno que Fernández pague ese costo, que haga ese sacrificio por la República, por el país, por el futuro, por sus hijos, por sus nietos, por el hijo que está engendrando, y que se anime a tomar las medidas de fondo que la Argentina necesita, que yo creo que entre un 80 y 85% de la dirigencia política argentina acordarían. Luis, Pablo, ¿Puedo una cosita? dale, porque Luis, si le doy juego. un presidente se la puede jugar mucho cuando tiene todo para ganar, cuando Alberto tenía 68 puntos de imagen positiva, o cuando no tiene nada para perder. Ahora tiene 17. Este es un momento, es una ventana para hacer dos grandes cosas. Meter los dedos en el enchufe en términos económicos, hacer lo que nadie quiere hacer, y aunque sea fundar algo, pues sabe que reelecto no va a hacer. Y en una de esas también era el momento para aceptar las renuncias a todo el kirchnerismo y sacarlos a todos de la cancha. Ninguna de las dos quiso hacer. Es decir, para hacer lo que vos estabas bien planteando, se necesita la estructura psíquica de la persona para poder hacerlo y necesitas el pueblo tolerándolo también. Yo lo entiendo. El pueblo va a tolerar mucho más después de la crisis, como siempre. Si esto estalla y hay una crisis, hay cualquier solución. Duhalde propuso cualquier cosa y se aceptó. Cualquier cosa, que a De la Rúa no se la aceptaba nadie. Claro, le había explotado a otro. Exactamente. Ahora digo que alguna vez la dirigencia política argentina madure... Sí, perdón. En vivo desde Casa Rosada habla Alberto Fernández. Proyecto agroindustrial presentado y algunas frases que ha dejado el presidente de la Nación. Yo destaqué esto. No es lo mismo comer que alimentarse, ¿no? En el marco de un discurso en el que habló de la concentración de la producción de alimentos, de la peligrosa concentración de alimentos. Dijo textual, mejor redistribución, eso es lo que vamos a buscar, donde la riqueza se ha concentrado peligrosamente y la producción de alimentos también. Dijo, nosotros necesitamos exportar, y más aún por la deuda que nos han dejado. Digo, 2 o 3 frases que marcaron un poco el eje de la palabra del presidente de la Nación, acompañado de Cristina Fernández. Lo que hay en Argentina es concentración de pobreza, no de riqueza. Habló de la calidad de los alimentos también en un momento de la producción, tanto para los que se consumen acá como los que mandamos al exterior. Sí, y marcó 3 ejes, inversión, producción y trabajo. Este plan o esta etapa es una etapa que se abre, insisto, con un desafío de crear 700.000 puestos de trabajo. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? En un plazo de acá hasta 2030. Se habla también, bueno, de un programa que genere 200 millones de toneladas de productos que nazcan en el campo y que puedan exportarse. Digo, bueno, una serie de datos que se conocieron hoy. Anuncios, fundamentalmente. Anuncios, digamos, estamos en época electoral, ¿no? Estos anuncios tienen su importancia, digamos, para si vos los inscribís en un proyecto de país, sin la dicotomía campo, industria, sin... Digo, ¿cómo lo viste, Luis? ¿Cómo lo viste vos, Jorge? Me parece que son parches, parches y parches a la rueda. La rueda ya no tiene más lugar donde ponerle parches. Viste que en un momento tenés que cambiar la rueda. Sí.
A mí me da la sensación que la Argentina tiene que cambiar definitivamente de sistema, ya no da más este sistema que siguen emparchando y emparchando y emparchando. Y las intenciones deben ser buenas del presidente, se me ocurre hoy. Debe tener algunos asesores que le dicen por este camino, pero ya hemos probado 400 millones de veces por el mismo camino de parches y de programas especiales para tal cosa con un presupuesto especial que van a producir la felicidad de tantas millones de personas y no lo producen. El resultado es cada vez más pobres, cada vez más desiguales, cada vez más miserables como sociedad. Hay que revertirlo a esto y lo decíamos antes de que hablara el presidente, es tan abismal donde se ha corrido la Argentina, tanto se ha corrido la Argentina del sentido común, de la lógica, de la ciencia, de que 2 más 2 es 4 y no es 8, afortunada o lamentablemente, se ha corrido tanto de ahí que la agenda lógica, normal, que en cualquier país europeo, en Estados Unidos, en cualquier país lógico del mundo, es lo habitual, tanto de las izquierdas como de las derechas, acá es una agenda inaplicable de unos extraterrestres como Espero Milei que andan diciendo cosas. No, es lo lógico, es volver al 2 más 2 es 4. Ahora, Luis... Compartimos información de último momento, perdón, sí, la presentamos de esta manera. Retomamos entonces, ya Luis había hablado sobre este anuncio. ¿Qué interpretación haces vos sobre este anuncio? No, yo digo lo siguiente, me parece que los ciudadanos están empezando a comprender que hay un loop que siempre tiene que ver con promesas y que después nunca se concretan. Para sacarlo a Alberto y no patearlo en el suelo a esta altura de la circunstancia, voy a recordar una de Macri. Macri, después del G20, le vendió a la sociedad que había hecho un acuerdo, si no recuerdo mal, con Japón para venderle arándanos y que la industria del arándano iba a generar un nivel de crecimiento del empleo que iba a ser nunca antes visto. Y todavía lo estamos esperando. Lo que yo te pregunto, Luis... Bueno, en la pandemia, los anuncios de las vacunas y la producción de... ¿Te acordás? Local, de un laboratorio que estuvieron todos, el presidente, ¿no? La pregunta que yo te quiero hacer, Luis, es ¿en qué momento vos crees que crecemos y que dejamos de creer en Papá Noel? Porque, digo, hoy es 23 de diciembre, Papá Noel nos anuncia que va a venir mañana con la bolsa llena de caramelo y el 25 nos vamos a dar cuenta de que no. Sí, pero hay una... Espera, y la semana que viene va a ser de vuelta 23 de diciembre porque va a haber otro anuncio. ¿Ok? ¿Cuándo rompemos la cadena de creer que Papá Noel existe? Cuando nos animemos a entender que hay un sistema que está complicado en la Argentina, independientemente de las personas que lo representen. Que gobiernan más los problemas que los presidentes. Exactamente. Los problemas y hay ciertos poderes que están ya enquistados casi en forma permanente y que sobreviven o se favorecen de la decadencia, del sistema que provoca la decadencia argentina. Nadie se favorece de la decadencia, porque todo es más chico. Sí, claro. Pero hay una serie de ya instituciones, podría decirse, argentinas, muy típicas argentinas, mafias en otras partes serían, que se van beneficiando y beneficiando y beneficiando y que no quieren que el sistema cambie. Hace pocos días se celebraron las PASO y el sistema electoral es el mismo desde el año 73. No se cambió nada. Las boletas, los fiscales, los punteros, la plata negra, el financiamiento negro. Las lapiceras siguen siendo las mismas. La lapicera, nada. Se roban los votos en una enorme cantidad de localidades argentinas. No se cambió nada porque nadie lo quiere cambiar. Ni los rubios, ni los menos rubios, ni los que hablan con acento del conurbano o de los barrios más altos de Buenos Aires. Nadie quiere cambiar una coma de este sistema. Muchas gracias. Ahora, para retomar y presentar, por supuesto te quedás. Sí, claro, Luis. claro, te acompaño. Además son medio coterráneos. Si bien José Octavio Bordón es rosarino de origen, pero de adopción mendocino, vos sos mendocino también, así que... Pilo, buenas noches, muchas gracias por estar. Sí, Cristian Balbo en Casa Rosada. ¿Qué está pasando ahora, Cristian? Eduardo, Carlos, colegas, la imagen de la explanada de la Casa Rosada, recién los granaderos hicieron el cambio de guardia. En ese vehículo que tiene luces encendidas va a subir la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya está todo dispuesto. Era la postal política que faltaba del rompecabezas después de la derrota del pasado 12 de septiembre y de la situación compleja que vivió el propio gobierno.
con varios integrantes del gabinete que tuvieron que abandonar su cargo. Se da esta imagen, esta postal, en el Salón del Bicentenario. Fue el encuentro entre el jefe de Estado, el presidente Alberto Fernández, y la vicepresidenta. Fue en el marco de la presentación del proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial. Y a partir de ahora, claro, se inicia una nueva etapa porque lo que había ocurrido a lo largo de toda la semana es que el presidente se había bajado de la agenda de gestión para participar de encuentros de cercanía con jubilados, con trabajadores, con empresarios. Lo hizo en Pilar, en Ituzaingó, ayer en la localidad de Merlo, y hoy vuelve a ubicarse en el centro de la escena, pero acompañado por la vicepresidenta. Por eso es una postal política relevante verlos a los dos juntos, mirando ya hacia el 14 de noviembre, y con un Juan Mansur que hoy también participó en una conferencia de prensa aquí en la Casa Rosada, que tuvo que ver con la apertura que se está dando en materia sanitaria, sobre todo con el regreso a los estadios, con un 50% de aforo. Los mayores de 18 años van a poder ingresar con una dosis, Sí. Los menores de 18 años van a poder ingresar a los estadios sin ningún tipo de certificado. Pero en ese momento le preguntamos en la conferencia a Juan Mansur por el índice de pobreza que se dio a conocer en la jornada de hoy, de 40.6, y Mansur en esa conferencia respondió a esa pregunta que le duele ese índice de pobreza y que están redoblando los esfuerzos para modificarlo. Un Juan Mansur muy protagonista en este gobierno, con una agenda muy cargada de las 7:30 de la mañana. Cristian. Y que hoy se suma la vicepresidenta aquí en la Casa de Gobierno y estamos esperando que se retire. Bien, o sea, se confirmó que se retira ahora, en los próximos minutos. Ese vehículo es el que tiene que trasladarla a ella Perfecto. hacia su domicilio. Bárbaro. Está el personal de seguridad, así que en momento tendría que salir por la puerta de acceso principal, por el Salón de los Bustos, donde está el busto inclusive de Néstor Kirchner. Va a pasar junto Perfecto, al Cristian. busto de quien fue su marido, y saldría y subiría el vehículo que vemos en pantalla para retirarse a su domicilio. Ya volvemos. Cualquier novedad, tenés prioridad desde allí, desde Casa de Gobierno. Tenemos el momento en el que Cristina Fernández llegaba, Ingresa. no a Casa Rosada, sino al lugar donde se brindó ese discurso del presidente Alberto Fernández. Y esta es la llegada de Cristina Fernández. A ver, Jacobe, usted que tiene mejor vista. Allí vemos a la vicepresidenta, está a su lado, detrás de ella iba Alberto Fernández. Se lo observa Julián Domínguez, que fue uno de los primeros oradores. Lógicamente se trata de un programa de fomento al desarrollo agroindustrial. Un Julián Domínguez muy activo por estos días, reuniones con la mesa de enlace, con gobernadores y demás actores del mundo del campo. Fue en el Museo del Bicentenario. En el Museo del Me Bicentenario. parece por la estética que Digo, tiene. silencio absoluto, ¿no? En el ingreso, sin ningún tipo de gesto ni de diálogo en la previa de lo que fue el discurso del presidente, ¿no, Jorge? Es increíble porque Sí, el que museo. filma, fíjate que el que filma siempre tiene en el centro a Cristina. Y después cuando se sientan los dos no se puede decidir quién de los dos está en el centro, y entonces deja el centro en blanco. Es increíble. Bueno, ya que nos lleva a las minucias el amigo Jorge, a mí me gustaría saber, a ver, cómo fue el trayecto desde el ingreso, si fue al despacho de Guado de Pedro, no, si estuvieron separados, si fue al despacho presidencial. ¿Por dónde Claro, anduvo? ya fue, ¿Por dónde anduvo? ¿Por dónde anduvo? ¿Por dónde anduvo? Yo quisiera, pues, pero no, dejémoslo. Me dicen que hubo sonrisas al final, no está en esta imagen, que hubo alguna sonrisa al final, como si nada hubiese ocurrido. Ahora, Como si no hubiese muchachos. existido esa carta Puede ser que con Muchachos, pedido de ella lo renuncias hizo y demás. ella lo hizo presidente. Bueno, pero ya está. Bueno, No, Ya está. hágase lo cargo. propuso. Es un proceso. Señora, hágase cargo. Lo propuso y Hágase integró la cargo. fórmula. Hágase cargo, Y después le señora. comió. Sí, Y después le es comió verdad todos los lo que, peones. a ver, Dualde lo hizo presidente a Néstor. En el, Pero son 2 cosas años diferentes. después, 2 años Ella, sí, era- ella lo propone y le ofrece que sea candidato a presidente. Hágase cargo, señora. Hágase cargo. Lo hizo presidente ella. No, pero No, la gente lo lo hizo interesante presidente. Luis, es que ella, Fernández solito, sin Cristina atrás, sin haber sido propuesto por Cristina, no era presidente. Sí. Y el apoyo de Sergio Massa. en Sergio ese Massa, sin momento duda, también. sin duda, sin duda. Bueno, retomamos a la... Yo quería rescatar algo, si me permitís. Sí, claro. Tenerlo al Pilo enfrente. Por eso, sí, sí, Vos sí. decías, el ex gobernador de Mendoza, mi provincia. La verdad que lo presenté muy brevemente porque, bueno, fue candidato a presidente, fue senador, fue diputado, es presidente del CARI, que Embajador. fue embajador Varias en veces Chile. embajador.
y además en el CARI hoy es el presidente y que tiene que ver, y le haremos alguna pregunta sobre las relaciones internacionales. Pero ¿sabés qué? Yo quiero decir una cosa nomás. Yo era, muchos años atrás, era joven, era el diputado más joven de la Argentina, opositor al gobernador Bordón. Yo me acuerdo en esa época se puso en marcha, con el peronismo en el poder, un plan que contempló mucho los intereses privados de la vitivinicultura, muchísimo. Y se estableció una política de Estado, un modelo de trabajo que todavía da sus frutos. Y la vitivinicultura mendocina, logró, perdonen el resto de las provincias, pero es el 85% de la vitivinicultura argentina, logró con el tiempo éxitos impresionantes, impensados en ese momento. Yo te voy a agregar algo que a lo mejor al Pilo no le va a gustar recordarlo, o sí. Pilo, en aquel momento, vuelta la democracia, además yo estuve con él cuando compitió con Menem, por supuesto como jefe de campaña, pero la característica que tenía Pilo tenía una organización en aquel momento. Es decir, trabajaban en equipo, tanto es así que los componentes de esa organización fueron sucesivamente gobernadores. Bueno, pero lo que yo te quiero señalar, Carlos, es que no se les ocurrió, eran los peronistas de Mendoza, no se les ocurrió enfrentar a los bodegueros y a los vitivinicultores, todo lo contrario, se armó algo de colaboración, el Estado tenía su rol, básicamente el crecimiento lo protagonizó aprovechando los años 90, la actividad privada, la inversión extranjera, y en vez de ser un obstáculo, fueron un motor, facilitaron. No le podemos rendir el homenaje a Bordón porque Bordón facilitó. Después fueron infinidad de actores los que provocaron el crecimiento de la industria vitivinícola argentina, que es un orgullo entero, un orgullo para todo el país. Ahora, se logró con un plan, con una inteligencia, con un sostenimiento de largo plazo. Podríamos imitar un poco eso. En vez de enfrentar, confrontar con el campo, aliarnos con el campo. Que un gobierno se alíe con Luis, el campo. quiero aclarar que la presencia tuya hoy acá es absolutamente casual. Sí. No es que es un efecto de producción. No estamos homenajeando al Pilo. Homenaje, Yo estoy homenajeando un estilo que sirvió en su momento para una industria que estaba muy golpeada. Teníamos un complejo de inferioridad con Chile abismal. Volvemos a la actualidad, Pilo. Nos estabas explicando los 3 puntos, digamos, que harían aprovechar el tiempo de una transición, digamos, no tenemos mucho tiempo para perder. Te pregunto, vos hablabas de un proyecto, ¿cómo haces para equilibrar, no el corsi-ricorsi, el péndulo que va desde lo agroexportador, casi como monoexportación, no es así, pero al otro péndulo de... ¿Cómo haces para buscar la armonía entre la industria y el agro, por decirlo, y el agro? Primero, recuperando el valor de la política, aunque la gente esté muy enojada con los políticos. Porque esto finalmente es lo que, en cualquier caso, al final son los que tienen la responsabilidad no de hacer que un país crezca, pero sí de garantizar las reglas de juego y la mínima armonía para que el sector privado, el sector social y la eficiencia de un Estado transparente y que cumple a la hora de recaudar y a la hora de gastar con el rol que el Estado se prevé, porque no es lo mismo que espera el votante que paga impuestos en Estados Unidos que lo que espera del Estado el votante que paga impuestos en Noruega o en Suecia. Son maneras distintas de estas democracias republicanas de organizarse. El problema es cuando uno le ofrece, digamos, la presión tributaria para los que aportan, porque hay mucha evasión, de los países que el Estado tiene más lugar y le ofrece productos menores que los que cobran menos por lo que hace el Estado en otros lugares, ¿verdad? Entonces, este es un problema fundamental. Pero ahí tiene que estar la capacidad de conciliar. Por eso yo creo que la situación de la Argentina es dramática. Hoy, la verdad, estamos conmovidos para que Mirta mejore, estamos escuchando al presidente, estamos acá. Pero el dato de la pobreza, que no es nuevo y que viene creciendo de periodo a periodo con pequeñas mejoras, ya hoy prácticamente la mitad de la Argentina la tenemos casi afuera económico y socialmente. Todavía no la tenemos totalmente afuera culturalmente, porque eso que construimos en un siglo no se ha terminado de destruir. Esa es la capacidad de recuperación de la Argentina. Pero esto es dramático. Entonces si
esta elección, yo creo que más allá de los resultados, creo que podrán mejorar, es muy difícil revertirla. Quiero decirte, lo esperable es que con lo mayor que puede esperar el gobierno es a salvar, aunque sea por un voto, la mayoría en el Senado, pero obviamente no va a poder controlar diputados, ¿ya? Por más que se recupere. Esto no es un drama, es una buena noticia, porque esto va a ayudar a funcionar republicanamente. ¿Realmente Bordón cree que es así? ¿Que va a ayudar a funcionar a la República? Tiene que ayudar. Tiene que ayudar. Y bueno, pero digo, esa conociendo no, los actores frente de un todos, deseo, claro. Juntos por el Cambio, lo que han hecho cada uno cuando fueron estuvieron en roles diferentes. Bueno, pero si no nos tenemos que suicidar. O sea, una cosa es el optimismo ingenuo. Sí. Yo trato de no ser ingenuo. Y otra cosa es la práctica del pesimismo trágico permanente. Porque hay países que han salido. Entonces, no nos condenemos al pesimismo absoluto, porque eso nos llevaría a un autoritarismo peor. No, eso que se llama pesimismo en una de esas, Pilo, es mirarse al espejo y decir, che, la cagamos con todo. Claro. Con todo y tenemos que arrancar de cero. No es para suicidarse, Pero es que para nunca podés torcer el arrancar rumbo. de cero. Ningún país arranca de Nunca cero. se Está bien, arranca ¿no? de Pero cero. Bordón dijo hace unos minutos una frase extraordinaria, ¿no? Y la pobreza es lo que marca que, fue textual, ¿no? No es exclusividad o exclusivo de nadie, pero es responsabilidad de todos. Digo, esto es lo que tiene que sentar las bases para un diálogo de todos los actores políticos. Sí, pero discutamos los temas de fondo, con agenda. Con agenda, pero tiene que haber una convocatoria. Pero como se si discute en convoca el otras gobierno. partes, digo, porque acá son todos eslóganes. La campaña pasada, las PASO, ponele, las discusiones eran absolutamente banales. Ultra banales. Ultra banales. te diría Y yo. los problemas no son banales. Los problemas son reales y muy profundos y son bastante claros y diagnosticados por todos. Hay un montón de problemas argentinos que el diagnóstico es casi común ya. Todos saben que la inflación se produce por tal y cual razón y que la Argentina es un adicto a los procedimientos que generan inflación, a ciertos procedimientos, a ciertos caminos que generan inflación. Bueno, ¿cómo hacemos para curarnos de la adicción a esos caminos? Como sociedad, como país, como... Lo sabemos, todos los gobernadores lo saben, los intendentes lo saben, los opositores, los oficialistas. Sentémonos a la mesa a hablar de esos temas de verdad y con las propuestas de solución que tampoco ya son tan divergentes. Sí, pero a esta altura de está la lo Suárez... urgente también, ¿no? Está lo urgente. ¿Qué pasa Por el eso. 15 de noviembre? ¿Qué pasa A ver, después de las elecciones? Hay dos problemas. Uno que ya mencioné. Mientras pensemos un sector o los otros, que somos los dueños de toda la verdad, que no significa no tener convicciones, yo tengo las mías, pero he tenido que escuchar y aprender en la vida también, de que todo lo que para mí eran verdades en función de mis convicciones, llamémosle filosóficas, doctrinarias, la realidad demostró que algunas cosas había que cambiar y que en algunas mi proyección desde mis valores hacia la realidad no era la más correcta. Y esto nos ha pasado a todos, si no, no estaríamos como estamos. Segundo, también hay que entender dos cosas que parecen técnicas. Ni el Estado, ni el mercado son creaciones divinas. Son proyectos civilizatorios que se construyeron a través del tiempo con una manera de expresar en nuestras democracias republicana y federal para el caso argentino, para que no nos matemos para distribuir la comida y para que no nos matemos para distribuir el poder. Entonces, si entendemos estas dos cosas, tenemos el primer paso. Segundo, tu pregunta. Claramente, hoy empieza a haber un consenso que no existió por muchos años. No podemos seguir teniendo un Estado ineficiente que le cobra cada vez a menos, que son los que producen o los que están en blanco, y que cada vez tiene que dar más beneficios sociales a los que no trabajan con los impuestos que cobra, porque cada día... Cada vez son menos los que aportan. Cada vez son menos los que aportan y ya se empiezan a ir. Claro. Entonces, esto no va más. Ahora, no es serio que un opositor simplemente diga, con los subsidios no se resuelve nada. Pará. Junto con decir, este es el objetivo, que la gente viva de su trabajo como vivía hasta 1974. Y no digo solo por Perón. Yo he sido justicialista y lo fui frente a dos dictaduras y lo fui en el momento de la derrota para recuperarlo, y no soy militante partidario, sí político, de ninguna estructura ni de ninguna elección desde que me fui del Senado en el año 96-97. Entonces, desde esta visión, que no es la mía, es la del país, lo que yo quiero decir es lo siguiente. También hay que decirle a la gente cómo hacemos la transición. Porque hoy, bueno, podés decir, cancelo todas las ayudas sociales
y que se me muera de hambre el 30% de los jóvenes y de los niños. Tengas una tragedia en la Argentina también, ¿no? si se da eso, ¿no? Es una tragedia que ya tenemos porque sí, se están comprometiendo el profundizar la futuro. tragedia, Entre coincido la con- mala alimentación hasta los 12, 14 años o la falta de alimentación. Más el Paco, no la droga sofisticada de calidad que hace que algunos drogadictos viven hasta los 60, 70 años, sino aquellos que les come el cerebro. Entre esas dos cosas nos estamos comiendo un pedazo Los datos de la cortina. pobreza de hoy que veíamos son Lacerantes. terribles, 40,6%. Más del 60% de los chicos menores. Claro, 6 de cada 10 niños o jóvenes de entre 4 y 17 años están en un nivel de pobreza. 6 de cada 10 chicos argentinos. Edu, la mitad de los que egresan de una universidad con el título en la mano no tienen lectura comprensiva. La Argentina ya explotó. No tenemos que esperar la explosión en la Plaza de Mayo y un presidente lleno de un helicóptero. Exactamente, por eso La este Argentina ya balance político puede ser el balance de la decadencia. Por eso. Si no lo aprovechamos para empezar un cambio que no puede ser de cero, ni Alemania después de la guerra partió de desde cero. cero, pero- desde cero está mal dicho porque no hay nada que arranque desde cero. Pero yo lo decía respecto de que una persona empieza a torcer el rumbo de su propia vida cuando se mira al espejo y se ve crudamente. No cuando se maquilla o cuando se pasa de engaña él rosca hacia el mismo, suicidio, se digamos. engaña Totalmente, de A acuerdo, eso por iba. eso te digo, es un drama este. Ya, por eso Ahora, yo creo que piénselo. inclusive, tomando tu metáfora, y no es la primera vez que lo digo, es más grave todavía que la imaginaria explosión que pueda ocurrir en Plaza de Mayo, que no va a ocurrir, la implosión Claro. silente. No, o la ¿Viste? o la inmigración masiva y transformamos también- transformamos en un país como tantos que hay, algunos de nuestra región, en donde el principal ingreso de divisas se transforma en las remesas de los emigrados que empiezan a mandar dinero a sus familias, como tantos países de Centroamérica y otros países de Sudamérica, ¿no? Totalmente. Hay Y eso, vamos camino a eso. Hay explosiones que no se ven por la televisión. Yo ayer di una conferencia en Tucumán y la gente que estaba en la conferencia me preguntó si el país podía explotar y yo le dije salgan a la calle que acá en Tucumán ya explotó, esta Argentina ya explotó. Yo te tengo una pregunta, Piro, de algo que decías hace un rato cuando hablabas de que las elecciones se polarizan en el 70, 75 hasta el 80%. Entonces el sistema vos no lo ves en disolución. Porque hay mucha gente batiendo al parche diciendo que los problemas de la Argentina tienen que ver con que ya no tenemos dos grandes partidos hegemónicos, con dos grandes líderes, psicópatas y enamorantes, digamos. Es decir, ahora la Argentina está dominada por dos coaliciones que se reformulan todo el tiempo, que cambian de nombre siempre, que tienen a los partidos del siglo pasado adentro, pero en un lugar simbólico. ¿Eso vos lo ves trágico? ¿Lo ves simplemente ni mejor ni peor? Lo veo como una oportunidad si toman conciencia que han sido exitosas coaliciones para llegar al gobierno, pero que no se prepararon para gobernar en coalición. Y te pongo el ejemplo de Fernández Cristina, podríamos ponerlo en otros casos, pero es más dramático porque ciertamente la gente votó esto, votó que la vicepresidenta es más poderosa que el presidente. Hoy se han unificado, o sea que todo lo que mucha gente puso en los que venían, los que no estaban y vinieron, que volvieron en realidad, Sí. hoy eso ya no existe. Pueden tener una opinión de uno, otro mejor, pero está unificado. Eso explica el 30%. Eso explica el 34% en la provincia de Buenos Aires, que no es la primera vez que sacan 34 en la provincia de Buenos Aires. No, es lo usual. Segundo, de entonces, hecho. lo primero es entender que la coalición electoral tiene que pensar en la coalición de gobierno. Y esto, por ejemplo, para este gobierno, lo dije al principio, el gobierno con esperanza, aunque no lo voté, significaba dos cosas. Primero, que el presidente supiera que tenía que conducir esa coalición diversa, porque era y es diversa adentro. Solamente el oportunismo de algunos hace que parezca que está todo igual. Eso no ha existido. Y segundo, aprovechar el funcionamiento de la coalición diversa, de esa coalición no hegemónica, para poder dialogar con sectores importantes del resto de la sociedad, entre ellos la oposición política, para construir una transición, porque un país con esta crisis, que suponga que un gobierno solo y sin diálogo con el resto, por eso hicimos lo del vino, porque yo no hacía nada que no me pusiera de acuerdo con la oposición. Goberné 3 años con minoría legislativa y los 4 años con una corte que estaba votada y miembros radicales. Pero claro, habíamos dialogado antes también. Y dialogamos, si no, no hubiera durado 20 años la política y mejorado. Lo mismo con el tema de medicina nuclear.
Hoy el Centro de Medicina Nuclear, que fue el primero de esa importancia en Argentina y que sigue siendo el más importante y donde llega arriba Recala. casi todos los centros, hoy funciona mejor que el día que yo lo inauguré con la presencia del gobernador que me precedió. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de administración donde hemos tenido 10 gobernadores y recién ahora tenemos 2 directores de ese centro médico. Hoy está mejor porque lo pudieron renovar. Cuando lo inauguramos era magnífico. Hoy es mejor porque lo pudieron renovar. ¿Por qué? Porque no era el centro de Bordón y de su partido. Era el centro de la salud mendocina. Aguantame un poquito, Pilo. Luis, te liberamos a vos. Bueno, muchas Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. por habernos acompañado. Al contrario, un gusto. Y a vos, Pilo, te dejo una pregunta para después de la pausa.